Hola amigos, hoy vamos a hablar de algo que todos enfrentamos en algún momento de la vida, la preocupación. ¿Conoces esa sensación de opresión en el pecho, de no poder dormir bien porque la mente no deja de pensar en los problemas? Pues bien, vamos a conversar sobre cómo dejar de preocuparnos y qué sucede cuando ponemos nuestra fe en Dios. Comenzamos nuestro viaje observando cómo la preocupación puede alejarnos de Dios. Imagínate, estás tan ocupado pensando en todo lo que podría salir mal que terminas olvidándote de lo que realmente importa. Es como si estuviéramos construyendo un muro entre nosotros y Dios, ladrillo a ladrillo de preocupación. Recuerdo una historia que Jesús contó que nos hace reflexionar mucho sobre esto. Está en Lucas 10:38-42. Jesús estaba visitando la casa de dos hermanas, Marta y María. Mientras María se sentó a los pies de Jesús para escucharle, Marta estaba súper ocupada, corriendo de un lado a otro, preparando todo para recibir bien al invitado especial. ¿Te resulta familiar? ¿Cuántas veces estamos tan ocupados con nuestras tareas diarias que olvidamos detenernos y escuchar lo que Dios tiene que decirnos? Es exactamente lo que le sucedió a Marta. Estaba tan preocupada por hacer todo perfecto que perdió la oportunidad de estar en la presencia de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? En Lucas 10:41-42 leemos: Marta, Marta, estás preocupada y ansiosa por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y ésta no le será quitada. Esta historia nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces nuestras preocupaciones nos roban momentos preciosos con Dios? Es como si estuviéramos tan ocupados mirando al suelo, buscando monedas, que perdemos de vista las estrellas en el cielo. Pero no te equivoques, amigos. Dios entiende nuestras preocupaciones. Él sabe que vivimos en un mundo lleno de desafíos. El mismo Jesús, en Mateo 6:25-34, habla sobre esto. Dice: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Jesús no está diciendo que seamos irresponsables o que no debamos planificar el futuro. Nos está invitando a confiar en Dios, a poner nuestras preocupaciones en sus manos. Es como si nos dijera: oye, no tienes que cargar con todo este peso solo. Estoy aquí para ayudarte. Piénsalo. Cuando estamos preocupados, muchas veces nos sentimos solos, como si tuviéramos que resolver todo por nuestra cuenta. Pero la verdad es que Dios siempre está con nosotros. En Deuteronomio 31:8 encontramos esta maravillosa promesa: el Señor mismo va delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Es increíble pensar que el Creador del universo se preocupa por cada detalle de nuestra vida, ¿no? En 1 Pedro 5:7 se nos recuerda: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Imagínate, el Dios que creó las galaxias, que conoce cada estrella por su nombre, se preocupa por nuestras preocupaciones diarias. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? ¿Cómo podemos dejar de preocuparnos y confiar más en Dios? Bueno, es un proceso, amigos. No sucede de la noche a la mañana. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio puedes caerte algunas veces, pero cuanto más practicas, más fácil se vuelve. Una cosa que podemos hacer es recordar las veces en que Dios nos ha ayudado en el pasado. En Salmos 77:11-12, el salmista dice: recordaré las obras del Señor. Sí, recordaré tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus proezas. Cuando miramos atrás y vemos cómo Dios nos guió en momentos difíciles, eso nos da valor para confiar en Él, en el presente y en el futuro. Es como tener un álbum de fotos lleno de momentos en que Dios estuvo a nuestro lado y podemos hojear ese álbum cada vez que la preocupación llame a nuestra puerta. Otra cosa importante es aprender a vivir un día a la vez.
En Mateo 6:34, Jesús nos aconseja: por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con cada día su propio mal. Esto no significa que no debamos planificar el futuro, sino que no debemos obsesionarnos con él hasta el punto de no vivir el presente. Es como si Dios nos diera una porción diaria de fuerza y gracia, suficiente para hoy, renovada cada mañana. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: por el gran amor del Señor no somos consumidos, porque sus misericordias nunca terminan. Se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. Amigos, cuando comenzamos a entender esto, sucede algo increíble. Nuestras preocupaciones comienzan a perder fuerza. Es como si estuviéramos intercambiando el peso de nuestras ansiedades por la ligereza de confiar en Dios. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, pero adquirimos una nueva perspectiva para enfrentarlos. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos da un consejo valioso. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Noten que Pablo no dice que nunca tendremos motivos para preocuparnos. Él reconoce que la vida trae desafíos, pero nos ofrece una alternativa a la preocupación. La oración es como si dijera: en lugar de estar rumiando tus problemas, ¿por qué no hablas de ellos con Dios? Y no es solo eso. Pablo habla de orar con acción de gracias. Eso es poderoso. Cuando agradecemos, incluso en medio de las dificultades, cambiamos nuestro enfoque. En lugar de mirar solo los problemas, comenzamos a ver las bendiciones que tenemos. Ahora, hablemos sobre cómo Dios nos invita a confiar en Él. Es una invitación constante, amigos, un llamado que resuena en nuestros corazones en los momentos más inesperados. A veces viene como un susurro suave, otras veces parece un grito en medio de la tormenta de la vida. Hablando de tormentas, me acuerdo de una historia fascinante que ocurrió en el mar de Galilea. Está registrada en Mateo 14:22-33. Los discípulos estaban en una barca en medio de la noche cuando se desató una fuerte tormenta. De repente vieron algo que los llenó de pavor, una figura caminando sobre el agua. Imagínense el susto, pero era Jesús, viniendo hacia ellos en medio de la tormenta. Y aquí viene la parte interesante. Pedro, uno de los discípulos, tuvo una idea atrevida. Dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús respondió simplemente: ven. Esta escena me hace pensar mucho. ¿Cuántas veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, a confiar en Él más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Es como si Él dijera: ven, confía en mí, incluso cuando todo a tu alrededor parece inestable. Pedro dio ese primer paso fuera de la barca. Pueden imaginarlo. Su corazón debió latir con fuerza, pero él tenía sus ojos puestos en Jesús, y mientras mantuvo ese enfoque, realmente caminó sobre el agua. Es increíble pensar en ello. Claro, sabemos lo que pasó después. Pedro miró las olas, el fuerte viento, y comenzó a hundirse. Pero incluso en ese momento de debilidad, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. En Mateo 14:31 leemos: al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia nos enseña mucho sobre la confianza. Muestra que Dios nos llama a cosas que parecen imposibles a nuestros ojos, cosas que van más allá de nuestra lógica y de nuestras capacidades. Pero también nos muestra que incluso cuando fallamos, Él está ahí, listo para rescatarnos. Es como si Dios dijera: oye, sé que tienes miedo, sé que a veces dudas, pero aquí estoy. Confía en mí. Y esa invitación a confiar
no es solo para momentos extraordinarios como caminar sobre el agua. Es para el día a día, para las decisiones que tomamos, para los desafíos que enfrentamos. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos un consejo precioso. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Es una invitación a confiar no solo con la cabeza, sino con todo el corazón. Creo que a veces complicamos demasiado las cosas. Queremos entenderlo todo, tener todas las respuestas antes de dar un paso de fe. Pero Dios nos llama a una confianza que va más allá de nuestro entendimiento limitado. Es como si Él dijera: no necesitas ver todo el camino, solo necesitas confiar en mí y dar el próximo paso. Me acuerdo de otra historia que ilustra esto bien. Es la historia de Abraham, allá en el libro de Génesis. Dios lo llamó a salir de su tierra, dejarlo todo atrás y dirigirse a un lugar que Él le mostraría. En Génesis 12:1 leemos: El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Imagínense, Abraham no recibió un mapa detallado, no tuvo una visión clara del destino, simplemente confió y obedeció. Y a través de esa confianza, Dios hizo cosas increíbles, no solo en la vida de Abraham, sino que impactaron toda la historia de la humanidad. A veces, la invitación de Dios para confiar en Él viene en forma de un desafío. Otras veces, viene como un consuelo en medio del dolor. En Isaías 43:2 encontramos esta promesa reconfortante: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te abrasarán. Noten que Dios no promete que no pasaremos por dificultades. Él habla de aguas, ríos y fuego, símbolos de grandes desafíos, pero promete estar con nosotros en medio de todo. Es una invitación a confiar, no en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios. Y qué bueno es saber que podemos confiar en un Dios que nos conoce íntimamente. En Salmos 139:1-3, David lo expresa de manera hermosa: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Conoces muy bien todos mis caminos. Esto lo cambia todo, ¿no es cierto? Cuando confiamos en Dios, no estamos confiando en un ser distante e indiferente. Estamos confiando en alguien que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Alguien que sabe de nuestros miedos, nuestras debilidades, pero que también ve nuestro potencial y nos ama incondicionalmente. La invitación de Dios para confiar en Él también viene acompañada de promesas maravillosas. En Jeremías 29:11 leemos: Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, nos estamos alineando con un propósito mayor. No significa que todo será fácil o que entenderemos todo lo que sucede, pero podemos estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver o entender. Confiar en Dios también significa aprender a descansar en Él. En Mateo 11:28-30, Jesús hace una hermosa invitación: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es interesante notar que Jesús no promete quitarnos todas nuestras cargas. Él habla de un yugo, que era una pieza usada para unir dos bueyes en el trabajo. Es como si Jesús dijera: ven, vamos a llevar esto juntos. Confía en mí para guiarte y darte dirección.
Confiar en Dios también implica aprender a esperar en Él. En Isaías 40:31 encontramos esta poderosa promesa. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán alto como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esperar en Dios no es una espera pasiva, es una espera activa, llena de expectativa. Es como un agricultor que siembra la semilla y cuida la tierra, confiando en que la cosecha llegará en el momento adecuado. A veces, Dios nos pide que actuemos. Otras veces, nos pide que esperemos. La confianza nos ayuda a discernir y tener paz en ambas situaciones. Y cuanto más confiamos en Dios, más descubrimos que Él es digno de confianza. En Salmos 34:8, somos invitados: prueben y vean que el Señor es bueno, dichoso el hombre que en Él se refugia. Es una invitación a la experiencia personal, a probar por nosotros mismos la bondad de Dios. Confiar en Dios también nos libera del miedo paralizante. En Isaías 41:10, Dios nos anima: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahora hablemos sobre cómo la fe en Dios trae paz y seguridad a nuestras vidas. Es increíble cómo este tema nos toca profundamente, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, ¿quién no desea tener paz en medio de las tormentas de la vida y sentirse seguro frente a los desafíos que enfrentamos? Pensando en esto, me viene a la mente una historia fascinante del Antiguo Testamento. Es la historia de Daniel, un hombre que demostró una fe inquebrantable en circunstancias extremadamente difíciles. ¿Conocen la famosa historia de Daniel en el foso de los leones? Está registrada en Daniel 6:1-28. Daniel era un hombre íntegro que ocupaba un puesto destacado en el gobierno de Babilonia. Su fidelidad a Dios y su excelencia en el trabajo despertaron la envidia de algunos de sus compañeros, quienes tramaron una trampa para él. Lograron que el rey firmara un decreto que prohibía orar a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey, durante 30 días. Ahora, imaginen la situación de Daniel. Él podría haber dejado de orar por un mes o haber orado en secreto. Pero su fe era tan firme, su confianza en Dios tan profunda, que continuó con su práctica de orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Lo que más me impresiona de esta historia es la paz que demuestra Daniel. Aun sabiendo que sería arrojado al foso de los leones, no entró en pánico, no trató de negociar ni suplicó por su vida. Simplemente continuó confiando en Dios. En Daniel 6:23 leemos el desenlace. El rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando lo sacaron del foso, no se halló ningún rasguño en él, porque había confiado en su Dios. Esta historia nos enseña mucho sobre la paz y la seguridad que vienen de la fe en Dios. Daniel no estaba inmune al peligro. Realmente fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos, pero su fe le dio una paz que trascendía las circunstancias. Es como si la fe en Dios nos diera un ancla en medio de la tormenta. No impide que lleguen las olas, pero nos mantiene firmes, seguros de que no seremos arrastrados. En Isaías 26:3 encontramos una promesa maravillosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo propósito está firme, porque en ti confía. Noten que la paz prometida aquí no es cualquier paz, sino una paz perfecta. En el hebreo original, la expresión es Shalom Shalom, una repetición que enfatiza la plenitud de esa paz. Esa paz que viene de la fe en Dios no es solo un sentimiento de tranquilidad, es una paz que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y serenidad. Es como si tuviéramos un lugar seguro dentro de nosotros, un refugio donde podemos recogernos incluso en medio del caos externo. En Juan 14:27, Jesús hace una promesa a sus discípulos que se extiende a nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es interesante cómo Jesús diferencia la paz que Él da de la paz que ofrece el mundo. La paz del mundo generalmente depende de que las circunstancias externas sean favorables. En cambio, la paz de Dios permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Piensen en cómo sería vivir con esa paz constante. Imaginen enfrentar los desafíos del día a día, las cuentas por pagar, los problemas en el trabajo, las preocupaciones por la salud, con una serenidad interior inquebrantable. No es que estos problemas dejen de existir, pero la forma en que los enfrentamos cambia por completo. La fe en Dios también nos trae una sensación de seguridad que va más allá de la protección física. En Salmos 91, 1-2 leemos: El que habita al abrigo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso puede decirle al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Esta imagen de Dios como un refugio, una fortaleza, nos habla de protección, de seguridad. Es como si tuviéramos un lugar seguro al que correr en tiempos de peligro. Pero no es un lugar físico, es un estado de ánimo, una confianza profunda de que, pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. En Romanos 8:38-39, el apóstol Pablo expresa esta seguridad de manera poderosa. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué declaración tan increíble! Es como si Pablo estuviera diciendo: miren, no importa lo que suceda, no importa cuán difíciles se pongan las cosas, nada puede separarnos del amor de Dios. Esta certeza nos da una seguridad que ninguna póliza de seguro, ningún sistema de alarma, ninguna cuenta bancaria llena puede proporcionar. La fe en Dios también nos ayuda a enfrentar el miedo de manera diferente. En Salmos 56, 3, 4, David escribe: Cuando tengo miedo, en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios confío y no temeré. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Noten que David no dice que nunca siente miedo, reconoce el miedo, pero elige confiar en Dios a pesar de él. Es como si la fe nos diera una perspectiva diferente, nos ayudara a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Esa confianza en Dios nos permite enfrentar incluso las situaciones más desafiantes con valentía. Pienso en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, también en el libro de Daniel. Estos tres jóvenes se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, a pesar de saber que serían lanzados a un horno ardiente. Su respuesta, registrada en Daniel 3, 17, 18, es un poderoso testimonio de fe. Si somos arrojados al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos, y Él nos librará de tus manos, oh Rey. Pero si no lo hace, ten en cuenta, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esa es una fe que trae paz y seguridad incluso ante la posibilidad de la muerte. Confiaban en que Dios podía salvarlos, pero su fe iba más allá de eso. Incluso si Dios elegía no intervenir, seguirían siendo fieles. ¡Qué ejemplo increíble de confianza inquebrantable! La paz que viene de la fe en Dios también nos ayuda a lidiar con la ansiedad. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos este valioso consejo: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante notar que Pablo no dice que nunca tendremos motivos para preocuparnos. Él reconoce que la vida trae desafíos, pero nos ofrece una alternativa a la ansiedad: llevar todo a Dios en oración. ¿Y el resultado?
una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no tiene sentido desde el punto de vista humano, dadas las circunstancias. Esa paz que viene de la fe en Dios no es solo para momentos de crisis. Es una paz que puede impregnar cada aspecto de nuestra vida diaria. En Colosenses 3:15 se nos exhorta que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La imagen de la paz de Cristo como un juez en nuestro corazón es fascinante. Es como si esa paz tuviera la autoridad para decidir cómo reaccionaremos ante las situaciones que enfrentamos. Cuando nos enfrentamos a un desafío, un conflicto, una decisión difícil, podemos permitir que esa paz guíe nuestras acciones y actitudes. La seguridad que viene de la fe en Dios también nos libera del miedo al futuro. En Jeremías 29:11, Dios hace esta promesa a su pueblo: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, nuestro futuro está en buenas manos. No significa que sabremos exactamente lo que va a suceder, pero podemos estar seguros de que Dios está en control y que sus planes para nosotros son buenos. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este pasaje nos recuerda que la fe en Dios no solo nos trae paz y seguridad, sino que también nos capacita. Nos da poder para enfrentar los desafíos, amor para relacionarnos con los demás y dominio propio o autodisciplina para vivir de manera sabia. Ahora, hablemos sobre cómo entregar nuestras preocupaciones a Dios libera bendiciones en nuestra vida. Es asombroso cómo este acto de confianza puede abrir puertas a experiencias extraordinarias y transformadoras. Pensando en esto, me viene a la mente la historia de Abraham, un hombre que aprendió profundamente lo que significa entregarlo todo a Dios. En Génesis 22:1-19 encontramos un relato que desafía nuestra comprensión y nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa confiar en Dios. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Imagínense el impacto de esta petición. Isaac era el hijo de la promesa, aquel por quien Abraham y Sara habían esperado tantos años. Y ahora Dios pedía que Abraham lo entregara. Lo que me impresiona en esta historia es la respuesta de Abraham. No cuestionó, no discutió, simplemente obedeció. En Génesis 22:3 leemos: al día siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó su burro y tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se puso en camino hacia el lugar que Dios le había indicado. Esta obediencia de Abraham no era ciega o irreflexiva. Se basaba en una profunda confianza en el carácter de Dios. En Hebreos 11:17-19 aprendemos que Abraham creía que, incluso si sacrificaba a Isaac, Dios sería capaz de resucitarlo. ¿Y qué pasó? En el último momento, Dios impidió que Abraham sacrificara a Isaac y proveyó un carnero para el sacrificio. En Génesis 22:16-18, Dios le dice a Abraham: «Juro por mí mismo, declara el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Tu descendencia se apoderará de las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque me has obedecido». Esta historia nos enseña mucho sobre cómo entregar nuestras preocupaciones a Dios puede abrir el camino a bendiciones inesperadas. Abraham entregó lo que tenía de más preciado, y Dios no solo le devolvió a Isaac, sino que también reafirmó y amplió sus promesas. Por supuesto,
Entregar nuestras preocupaciones a Dios no siempre es fácil. Muchas veces nos aferramos a ellas como si fueran parte de nosotros, pero la Biblia nos anima repetidamente a hacer exactamente eso. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Es como si Dios nos estuviera diciendo: oye, no tienes que cargar todo este peso tú solo. Estoy aquí, listo para asumir tus preocupaciones. Y cuando hacemos eso, cuando realmente entregamos nuestras ansiedades a Dios, abrimos espacio en nuestra vida para que Él obre de maneras sorprendentes. Piensen en cómo sería diferente si viviéramos así todos los días. Sí, en lugar de dar vueltas a nuestros problemas, los entregáramos genuinamente a Dios. No es que los problemas desaparecerían mágicamente, pero nuestra perspectiva cambiaría por completo. En Mateo 6:25-26, Jesús nos da un bello ejemplo de cómo podemos aprender a entregar nuestras preocupaciones a Dios. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este pasaje nos recuerda que Dios cuida hasta los detalles más pequeños de la creación. Si Él se preocupa por las aves del cielo, ¿cuánto más no se preocupará por nosotros, que hemos sido creados a su imagen y semejanza? Entregar nuestras preocupaciones a Dios también nos libera para vivir en el presente. Muchas veces estamos tan atrapados en nuestras ansiedades sobre el futuro que perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy. En Mateo 6:34, Jesús nos aconseja: por lo tanto, no se angustien por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Basta con el mal de cada día. Esto no significa que no debamos planificar el futuro, sino que no debemos permitir que la ansiedad por lo que está por venir nos robe la alegría y la paz del momento presente. Otra historia que ilustra cómo entregar nuestras preocupaciones a Dios puede liberar bendiciones es la de José en el libro de Génesis. José enfrentó traición, esclavitud y prisión injusta. Tenía todas las razones para estar amargado y preocupado. Sin embargo, en cada situación difícil, José eligió confiar en Dios. El resultado: Dios transformó cada circunstancia negativa en una oportunidad para bendición. José no solo fue liberado de la prisión, sino que se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y gracias a su posición, pudo salvar no solo a su familia, sino a todo el pueblo de Egipto y las regiones vecinas durante una gran hambruna. Al final de su historia, José pudo decirles a sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para que se preserve la vida de muchos. Génesis 50:20. Qué testimonio tan poderoso de cómo Dios puede transformar nuestras preocupaciones en bendiciones. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, también abrimos espacio para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es en sí misma una bendición increíble. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de una confianza profunda en Dios. Y cuando experimentamos esa paz, nos convertimos en canales de las bendiciones de Dios para los demás a nuestro alrededor. Entregar nuestras preocupaciones a Dios también nos libera para servirle a Él y a los demás de manera más eficaz. Cuando no estamos consumidos por nuestras ansiedades,
tenemos más energía y enfoque para dedicarnos a lo que realmente importa. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Es como si Dios nos estuviera diciendo: «Confía en mí para cuidar de tus necesidades y concéntrate en hacer mi voluntad». Y cuando hacemos eso, a menudo descubrimos que Dios suple nuestras necesidades de maneras que ni siquiera imaginábamos. Recuerdo la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Estaba a punto de preparar su última comida antes de morir de hambre con su hijo. Pero cuando el profeta Elías le pidió que primero le hiciera un pequeño pan, prometiendo que su harina y su aceite no se acabarían, ella confió y obedeció. ¿El resultado? Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina en la tinaja no se acabará, y el aceite en la vasija no disminuirá hasta el día en 1910 que el Señor haga llover sobre la tierra. Reyes 17:14. Esta mujer entregó su última esperanza a Dios, y Él la bendijo con provisión continua durante todo el periodo de sequía. ¡Qué ejemplo tan poderoso de cómo entregar nuestras preocupaciones a Dios puede abrir las puertas a milagros en nuestra vida! Otra bendición que experimentamos cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios es la libertad. En Juan 8:36, Jesús dice: «Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres». Parte de esa libertad es estar libres de la tiranía de nuestras preocupaciones y miedos. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, ya no somos esclavos de nuestras circunstancias. No nos paraliza el miedo a lo que pueda pasar. En lugar de eso, somos libres para vivir con valentía, sabiendo que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios amoroso y todopoderoso. Entregar nuestras preocupaciones a Dios también nos permite experimentar el descanso que Él promete. En Mateo 11:28-30, Jesús hace esta maravillosa invitación: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Ese descanso es una bendición invaluable en un mundo que a menudo nos deja exhaustos y agobiados. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, podemos experimentar un descanso profundo que renueva no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Por último, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, abrimos espacio para el crecimiento de nuestra fe. Cada vez que confiamos en Dios y lo vemos obrar en nuestra vida, nuestra fe se fortalece. Y una fe fortalecida nos permite confiar aún más en Dios en el futuro, creando un ciclo positivo de confianza y bendiciones. En Santiago 1:2-4 se nos anima: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, y la paciencia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Amigos, entregar nuestras preocupaciones a Dios no es un acto único, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Es un viaje de descubrimiento de la fidelidad de Dios y de experimentar sus bendiciones de maneras nuevas y sorprendentes. Para concluir, me gustaría invitarte, que has visto hasta aquí, a reflexionar. ¿Qué preocupaciones necesitas entregar a Dios hoy? ¿Qué bendiciones podrías estar perdiendo por aferrarte a tus ansiedades? Recuerda, Dios está esperando para llevar tus cargas y bendecir tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Si este video tocó tu corazón o te hizo reflexionar, por favor compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Y no olvides suscribirte al canal para más contenidos que puedan fortalecer tu fe y animar tu caminar con Dios. Hasta el próximo video.